Está en línea con nosotros el economista Javier de Aedo. ¿Qué tal, Javier? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Te llaman la atención estas idas y venidas con el tema? Sí, evidentemente que así venidas llaman la atención y no generan buen ambiente, porque todo lo que tiene que ver con impuestos siempre es un tema muy sensible, muchas decisiones y, en fin, de inversión, de movimientos de capitales, y un poco el ambiente de visibilidad necesario para los negocios se ve afectado. De todos modos, yo no sé hasta qué punto esas versiones... A ver, yo creo que lo ideal es saber cuando un ministro, un funcionario, da la cara y dice las cosas. Claro. Los trascendidos de fuentes son muy relativos, porque en todo gobierno hay intereses contrapuestos, y en este notoriamente los hay. Yo anoche compartí un panel con el ministro Lorenzo, y me dijo, mirá, nunca estuvo esta propuesta que salió el otro día en la prensa del ministerio, yo se las negué definitivamente, pero se ve que alguna otra fuente del gobierno confirmó, y capaz esa otra fuente, digo, yo no tengo por qué no creerle a Lorenzo, Claro. no tiene por qué mentirme, somos amigos y en fin, no veo por qué me iba a decir una cosa distinta. Pero es posible, la composición del lugar que yo me hice, es que alguna otra parte del gobierno interesada en este tipo de propuestas podía haber sido la que generó la noticia. Sí. Ahora, Lorenzo tampoco ayudó a aclarar el tema porque en realidad fue él el que puso sobre la mesa la posibilidad de modificar el IRPF en una visita al Parlamento a la Comisión de Hacienda del Senado. Claro, exacto, sí. Es decir, no era descabellada lo que había publicado El País el sábado. Partía de una base cierta que era, el ministro dijo, si necesita más plata, lo que voy a hacer es cambiar el IRPF. Es decir... Era similar la versión porque era con números muy precisos incluso. Y claro. daba verosimilitud a la noticia. Coincidían las cifras. Claro, pero reitero, en cuanto a que, bueno, yo no tengo por qué no creerle, él me dice una cosa como la que me comentó anoche, y es posible, conociendo las internas que hay en todo gobierno, y en notoriamente todos sabemos las internas sí. que hay, que haya venido eso de otro lado, ¿verdad? Ahora, también es cierto, Javier, más allá de lo que publica El País, que puede ser un error, o quizás lo es, pero también es cierto que el ministro ayer, cuando hace esa aclaración, de alguna manera está diciendo no se va a cambiar el IRPF cuando él había dicho que era la posibilidad cierta de cambiarlo. Es decir, también vamos a lo del principio de tu pregunta, sí. Que genera ruido estas cosas, genera ruido, claro. Que no es bueno. Y además el ministro ayer tampoco dijo, bueno, la alternativa es tal. Por eso, yo creo que todos... No dijo de dónde va a salir el dinero. No, además en un momento en que el déficit fiscal es importante, hay una proyección de déficit de 2,4% del producto para el año que viene, que a esta plata es más de 1.200 millones de dólares. Claro. Uno dice 2,4% y dice, ah, qué poquito, pero digámoslo en dólares, son 1.200 millones, es mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces, cualquier aumento del déficit, ¿qué son recursos de renta generales? Cuando renta general tiene déficit, no existen recursos de renta general. Obvio. Existen cuando hay superávit o ahorros esperados. Claro. Ahora, Javier, y entonces, tampoco, aclarando que el ministro no lo anunció ayer, no dijo de dónde iba a salir el dinero, pero tomando esa posibilidad de que salgan de rentas generales, ¿qué implica ese aumento del déficit? Bueno, por lo que yo he visto en la prensa, no es una cifra muy grande tampoco, creo que algo hablan de 0,2% del producto. Sí. De vuelta, por 0,2% del producto, tocar el sistema impositivo no tendría sentido. Es decir, sobre todo cuando tenemos un sistema impositivo relativamente nuevo, ajustado hace no muchos años, estar toqueteándolo todo el tiempo ante cualquier iniciativa presupuestal o de gasto, claro, no tiene sentido ninguno, no es sano para una economía. Entonces, bueno, la decisión política podrá ser, bueno, en vez de 2,4 iremos a un déficit de 2,6. O se buscará alguna economía en algún inciso, que siempre hay economías y fondos que no se utilizan. Bueno, se verá, pero en definitiva yo creo que es bueno que se haya negado o cerrado la posibilidad de subir impuestos. Uruguay no tiene un problema de impuestos bajos precisamente. Claro, quiere decir que vos ves como más razonable esta alternativa que modificar el IRPF. Por supuesto, yo diría que más que el IRPF, más que tocar impuestos, es decir, dejemos tranquilos los impuestos por un rato, no hablemos más de impuestos. Claro. Tú que integraste gobierno, ¿cuánto pesa el año electoral en esta decisión?
No, los años electorales pesan mucho. Ayer justamente en ese panel se habló de ese tema, ¿no? Sí. Los periodos electorales pesan mucho, porque mira que hacer la ley de presupuesto quinquenal. La Constitución establece que en el último año prácticamente no se puede subir el presupuesto. Entonces, hay restricciones que impone la normativa vigente y que hay que cumplirla. Y esa normativa, a ver, yo recuerdo perfectamente en el gobierno que yo integré, el último año hubo un aumento muy grande del déficit fiscal a pesar de que la economía creció mucho. ¿Qué pasó? Hubo un aumento muy grande de la ejecución de inversiones. Ya lo decía Lorenzo, tienen un periodo de preparación, de maduración, de gestionamiento del crédito ante un organismo internacional como el BID o el Banco Mundial. Todo eso lleva años. El llamado a licitación, previamente la preparación de los pliegos. Entonces, un gobierno que se inicia en el año 1, termina ejecutando con suerte en el año 4 y 5. Entonces, no es que eso sea en sí mismo, por supuesto que puede ser también parte de lo que llamamos en Uruguay el carnaval electoral, pero no necesariamente, porque cuando un nuevo gobierno entra con un plan de inversiones, bueno, lo más normal es que los tiempos del tratamiento y la gestión del proyecto y del proceso en el sector público lleva esos años, ¿no? Claro. En alusión a los aumentos de gasto en año electoral, por ejemplo, se ha señalado, y te cambio de tema, pero abuso de tu experiencia dentro de un gobierno, se ha señalado que, por ejemplo, el proyecto para regular el mercado de la marihuana no estableció el aumento de gasto en el proyecto actual de rendición de cuentas y por lo tanto no va a haber fondo para implementarlo, para implementar todo lo que implica ese proyecto. Eso es así. Hasta el próximo periodo de gobierno no se pueden hacer gastos extras, ni crear nuevas oficinas, como sería en este caso una oficina que regule ese mercado. Y seguramente será así, entonces, desconozco el caso concreto, no es un tema que yo haya seguido, pero hay una normativa general, no sé si permite hacer alguna posición de rubro, pero evidentemente si hay que crear una unidad ejecutora y no se creó, la unidad ejecutora no existe. No se puede crear el año electoral y tampoco se pueden crear... No sé si en esta rendición de cuentas hay algo previsto en ese sentido. Pero seguro que el año electoral no se puede crear. Claro, no se puede, pero acordate que en el periodo anterior de gobierno se apuró el tratamiento legislativo de la rendición de cuentas del año penúltimo, sí, para que fuera aprobada antes de que entraran a correr los 12 meses previos a las elecciones. Es decir, las elecciones son en octubre del 2014, claro, supongo el último domingo. Sí. Bueno, 365 días antes entra esa suerte de veda presupuestal. Bueno, normalmente los tiempos daban para que no se llegara en tiempo, entonces esa última rendición de cuentas no establecía aumentos para el último año. Pero recuerdo que en el año 2008 se aprobó la rendición de cuentas antes de que entraran a correr esos 365 días previos a la elección y por lo tanto se pudo aumentar el presupuesto. Capaz que en esta oportunidad ocurre algo parecido. Claro. Javier, te agradezco mucho estos comentarios, muy amable. Bueno, es un gusto. Te mando un abrazo. El economista Javier Daedo.